Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Jorge Elías, que es docente de educación física, es y también docente de la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Y vamos a continuar con él, con su ayuda. Realmente es un honor, un placer escucharlo, hablar de San Martín. Vamos a continuar entonces esta historia del general San Martín, que estamos en el tercer capítulo. Jorge, ¿cómo estás? Hola Eugenio, muy bien, ¿qué tal? Vos nos contaste esa estrategia realmente extraordinaria de San Martín de intentar cruzar los Andes por diversos lugares, ¿no? ¿Para qué? Así es. ¿Qué quería hacer en Chile San Martín? ¿Recordaron cuál era su intención? Bueno, el objetivo era ocupar Chile y desalojar a las fuerzas realistas que estaban allí, a los españoles que se habían apoderado de Chile en 1814. Entonces el general San Martín, en Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, organiza el Ejército Libertador y se forma el Congreso de Tucumán, donde San Martín envía a varios diputados y les exige, los impele a que se declarara la independencia para poder cruzar con el ejército como un ejército de un país independiente. Claro. Entonces los alentaba a que se declarara la independencia. Una vez declarada la independencia en julio, San Martín termina de organizar el ejército en 6 meses en Mendoza. En Mendoza, la provincia donde todo se puede, decía, donde todo es posible. Es un pueblo con el que todo es posible. Porque en Mendoza se dio la conjunción, digamos, de San Martín, gobernador de Cuyo y organizador del ejército libertador, del ejército de los Andes. Y todo fue posible porque, digamos, hubo una organización de la comunidad importantísima donde cada uno entendió que debía dejar los egoísmos de lado y brindarse por el bien común, por el todo, y donde el gobierno se ejerció para el bien de la comunidad, porque se hicieron muchísimas obras, desde, habíamos hablado, desde los impuestos para la guerra, el riego, toda la producción que se hacía de vinos, de frutas, todo eso. San Martín defendió la economía, organizó la ciudad, la embelleció, organizó a la gente, los horarios de la gente, empezó a organizar el ejército, la defensa estratégica de Mendoza por todos los boquetes de la montaña, y también, digamos, esa conducción estratégica, militar y política que fue desarrollando, la logró sustentar con la guerra de Zapa, que fue mellando todo el poderío de los españoles del otro lado de la cordillera. Y bueno, el paso de los Andes fue una epopeya gigante, donde todo el pueblo estaba en armas. El concepto del pueblo en armas nuevamente volvía a suscitarse en Mendoza, como ya había sucedido con los guaraníes en su momento, o como sucedía en el norte con Martín Güemes, o como había organizado el general Belgrano en los años 1812-1813. Entonces, acá se aplicó, digamos, en esta conducción política, el arte de San Martín estaba sustentado también en su ciencia, porque era un hombre, un militar de carrera, con una gran experiencia en Europa. Y bueno, así fue que sucedió el cruce. Yo estuve leyendo esta semana un historiador y unas informaciones de un diario peruano, donde menoscaban absolutamente un montón de cosas que, bueno, en el transcurso
relato que vamos a ir haciendo, creo que van a ir cayendo todos esos mitos apátridas, digamos, que siguen apareciendo a pesar de que ya han transcurrido 200 años y bueno, siempre aparecen los denostadores. Sí, sí. Lo que pasa, discúlpame, Nosotros, Jorge, discúlpame. sí, Lo que pasa es que San Martín está vivo, no es una figura del pasado. Por eso es denostado, porque su influencia llega hasta el día de hoy. ¿Entendés lo que así quiero es, decir? O sea, hablar así de la es, historia no es importante, lo importante es hablar del presente. Y como San Martín es una figura que llega hasta el presente, no sé, como espíritu, como imagen, como ideal, paradigma, y entonces es importante criticarlo, me parece a mí. Es imprescindible, claro, ¿no? claro, así es, Claro, exactamente así. claro. Bueno, perdón. Bueno, nos vamos a ubicar en el cruce de los Andes. Habíamos dicho que todo se había hecho en Mendoza, se había fabricado la pólvora, se había organizado el ejército, se había entrenado las tropas. Eh, Fray Luis Beltrán tenía un taller metalúrgico de 700 obreros donde se hacían armas y todos los bagajes que necesitaba el ejército, sobre todo para cruzar la cordillera, los herrajes de la caballada, se fabricaban las riendas, las hinchas, las monturas, etcétera. Digamos que era una febril actividad que había en la provincia y finalmente, sobre el último mes de 1816, San Martín necesitaba traer otra gran cantidad de armas y de cosas de Buenos Aires y lo envía a Buenos Aires. Él convoca a los troperos, que eran los hombres que tenían carretas, que era el medio de transporte de aquella época, pero les dice, necesito tener en 45 días las cosas acá. Y le dicen, pero es imposible, con bueyes y carretas, Claro, ir hasta Buenos Aires y volver en 45 días es una cosa imposible. Y aparece un voluntario que se llamó el tropero Sosa, el tropero Sosa. que le dijo, yo se lo voy a hacer, mi general. Y se fue a Buenos Aires y en 45 días estuvo de vuelta con un montón de armamentos y de cosas. Sucedían todas estas cosas. Digamos, no me quería olvidar de mencionarlo, así como mencionamos a Pedro Vargas o mencionamos al molinero Tejeda y tantos otros personajes que, algunos anónimos, por supuesto, que aportaban a toda esta epopeya. Claro, Imagínate que se habían escondido las 10.000 mulas, como habíamos hablado, en el camino del Paso de los Patos, en Manantiales, y estaban comprometidos muchos vaqueanos para el cruce. Se había hablado con los indios, que encabezados por el cacique Ñacuñán en San Carlos, se le había pedido autorización para el cruce de la cordillera, y San Martín observó que había 3 capitanejos que no estaban de acuerdo y él sabía perfectamente que iban a hablar con los españoles para alertarlos de la situación. Entonces San Martín amagó un cruce por el Paso del Planchón en Malargüe, donde hizo movilizar muchísimas tropas de los españoles hacia el sur de Santiago. Bueno, el cruce se realizó por 6 pasos diferentes. Habíamos dicho que por el Paso del Planchón se cruzó con un grupo de 150 soldados y del otro lado se reunieron con Manuel Rodríguez, que era el hombre digamos, un guerrillero que después San Martín le da a él y a otro más el cargo de coroneles, cargos militares les da. Un guerrillero, Manuel Rodríguez, que esperaba con 600 hombres del otro lado, cerca de Talca, donde está el Paso del Planchón. Después se hizo otro cruce que lo realizó el capitán Lemos por Tunuyán, por lo que se llama el Portillo Argentino y el Paso de Piuquenes.
ahí también se luchó en la entrada de Chile en, con la Guardia de San Gabriel, que se llamaba, y se los derrotó. Y ese paso queda casi directo a Santiago. Y después San Martín, con el grueso del ejército, cruzó por el Paso de los Patos, y el coronel Las Heras cruzó por el Paso de Uspallata, acá en Mendoza, con 1.500 hombres, y fue combatiendo a través de la cordillera. Tuvo que dar el combate de Potrerillos, y una vez cruzado de noche lo que se llamaba la cumbre, al otro día dio un combate en lo que se llama Guardia Vieja, que es el camino que todos conocemos cuando vamos a Chile. Pasamos por la localidad de Guardia Vieja, y ahí se derrotó a una guardia de más de 100 soldados españoles. Y bueno, y San Martín cruza por San Juan, después hay otro paso por el norte de San Juan y otro paso por La Rioja, de menor cantidad de soldados. Entonces van revolucionando todo Chile, y tuvo una amplitud de ese cruce de 800 kilómetros en total. Es decir, Marcó del Pont, que era el gobernador realista, estaba perplejo porque le llegaban noticias de todos lados que estaban cruzando los soldados. Claro. Los soldados del ejército argentino. Argentinos. Bien. Cuando se cruza, se junta la división de San Martín con la de Las Heras, en lo que hoy es Los Andes, Santa Rosa de los Andes. Habíamos dicho casi cronométricamente, porque creo que hubo 1 hora de diferencia de lo que habían planificado. Con esa precisión operaba el ejército de San Martín. Y a lo largo de toda la cordillera, digamos, transversalmente, habían estafetas que iban y llevaban novedades de cada una de las divisiones al general San Martín. Es decir, llegaban las novedades de lo que estaba pasando en las otras divisiones que estaban cruzando. Era un sistema que lo hacían, por supuesto, los vaqueanos, claro, y que conocían la cordillera perfectamente para poder hacerlo. Recordemos que de esas 10.000 mulas sirvieron tanto para transportar hombres como para transportar el bagaje que necesitaban los soldados. Claro. Y detrás partió Fray Luis Beltrán con toda la artillería, con los cañones, y llevaban aparejos de todo para cruzar los ríos, pero no llegó la artillería para la batalla de Chacabuco, que fue muy importante. Chacabuco se combatió prácticamente sin artillería. Bueno, cuando cruzan, van llegando las divisiones. Los días, el combate, la batalla de Chacabuco fue el día 12 de febrero de 1817. Pero días previos, por ejemplo, el 5 de febrero, San Martín envía un escuadrón de granaderos. Se hacía exploración, como se hace en toda guerra. Primero se hace una exploración hacia adelante para ver el poder de las fuerzas enemigas. Claro. Entonces manda un escuadrón, cada escuadrón de granaderos tenía 98 soldados. Sí. Ese escuadrón, liderado por Necochea, por Mariano Necochea, llega a una localidad que se llamaba Las Coimas, ahí cerca de entre los Andes y Santiago. Y ahí encuentran un fuerte de realistas de unos 700 soldados. Entonces 98 contra 700 parecía una cosa impensable. Claro. Pero se escondieron en un bosque y planificaron la táctica que iban a hacer. Entonces Necochea dividió en 3 divisiones de 30 soldados aproximadamente cada una. La de la izquierda con el fraile Aldao, que se había transformado de fraile en militar. La de la derecha con el alférez Pacheco, que llegó a ser el general Pacheco, el jefe de los ejércitos de Juan Manuel de Rosas, mucho después. Y en el centro él, Mariano Necochea, con otros 30 soldados. Entonces, la táctica fue
que salían como despreocupadamente los del centro, con Necochea, cabalgando hacia los realistas para que los vieran. Entonces, cuando los realistas los vieron, inmediatamente buscaron sus caballos y salieron en la persecución de Necochea, y Necochea, en vez de enfrentarlo, gira y vuelve las espaldas como escapándose. Entonces unos 300 soldados de a caballo realistas salen a perseguirlos. Y de atrás los 400 soldados de infantería española. Este combate parece que fue muy chiquito, pero fue muy importante, porque de repente Necochea se vuelve de frente hacia las tropas españolas que venían, y por los costados, por los flancos del bosque salen las otras dos divisiones de ese escuadrón, las otras dos secciones, y atacan a los españoles, estos 98 soldados, con tanta enjundia y con tanta decisión que los hicieron volver espaldas a los españoles y atropellar con los caballos a la infantería que venía, y los persiguieron dejando un montón de muertos en el camino, acuchillándolos y sableando gente los granaderos. Y bueno, y volvieron con la novedad después de esa gran victoria al general San Martín. Los españoles escribieron ahí en las crónicas de ese combate, de las coimas, que los habían atacado soldados de más de 2 metros de altura con unos sables gigantes, porque esos sables, yo había comentado en una de las charlas que San Martín les había hecho hacer las fundas de latón. Entonces chirriaban cuando salían de las fundas los sables, y todo esto generó un pánico en las tropas enemigas, y la victoria fue total ese día. Bueno, con este antecedente, más otro pequeño combate que se produjo en un lugar que se llama Chacay, que lo hizo Juan Lavalle, también una cosa parecida, con 25 granaderos atacó un fuerte de 100 soldados realistas y los derrotó, los puso en escape. Con estos antecedentes se llega al día 12 de febrero, que fue la batalla de Chacabuco, que está en el camino entre los Andes y Santiago de Chile. Y bueno, ese amanecer, las tropas de San Martín ya estaban correctamente formadas, con un montón de detalles que usaba San Martín. Que el sol le diera de frente en la cara a los soldados enemigos. Tenía todos esos detalles siempre previstos. Y bueno, Jorge, te hago una pregunta que siempre me la hice. Este tipo de batallas, obviamente, no se improvisa el campo de batalla, sino que se ponen de acuerdo los jefes de uno y de otro ejército en dar batalla en tal lugar, en tal fecha, y forman, digamos, en una forma, digamos, me da la impresión que el teatro, el escenario, está como planificado el día anterior y acordado entre los diversos bandos, ¿no? ¿O me equivoco? no. Se arma como una cancha, digamos. A menos en las películas de Lo así. que pasa es que, a ver, la cosa es así. Sí. Si yo estoy interesado en desalojar de un escenario al otro ejército, voy a tener que ir donde el otro ejército proponga el combate. Hay una propuesta formal de combatir en tal lugar, tal día. No, yo me instalo con mi ejército en un lugar determinado, y si vos me querés sacar, vas a tener que venir acá a sacarme. Bien. Ese es. Y se preparan los fuegos, ya sea de artillería, ya sea en la guerra moderna, los fuegos de las ametralladoras, de los lanzamisiles, de los cañones, de los morteros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso forma parte de la táctica, digamos. Pero la iniciativa
estratégica de San Martín siempre fue la misma, es decir, él le daba continuidad a un esfuerzo. El esfuerzo había sido el cruce de los Andes, concentró todo en Chacabuco, cosa que el otro ejército no pudo hacer. Él concentró fuerzas, él decía que había que concentrar la fuerza en el punto y en el lugar exacto y en el momento exacto. Claro. Y a ese impulso siempre había una proposición. Todo esto lo destaca Perón cuando hace el estudio de Chacabuco y de todas las batallas. Tiene un libro muy interesante que se llama la historia del arte militar, que habla desde las batallas de Alejandro Magno hasta la época, digamos, más moderna. Pero la continuidad del esfuerzo era lo importante. La concentración y la continuidad del esfuerzo. Interesante. En el momento y en el lugar indicado. Claro. Y San Martín utiliza la cuesta de Chacabuco. La cuesta de Chacabuco uno sí va, hay que ir al lugar, porque es muy lindo estar en ese lugar, hay un monumento muy grande. Yo he pasado varias veces, he estado ahí. Una de las veces que mis hijos eran más o menos chicos, tenían 13, 14 años, pasamos un día miércoles, un día entre semana, no había nadie. Había un lugar que tiene unas enramadas ahí como para comer algo, pero el que se lleva algo para comer, pues no hay nada, hay un puesto de cabras nada más. Y entonces les cuento la batalla de Chacabuco, cómo había sido a mis hijos, y mi hija Manuela me dice, pero papá, esto tendría que estar lleno todos los días de gente haciendo homenaje. Y sí, le digo, pero no es así, es un lugar que uno pasa y lo ve desde la ruta y muy poca gente se para, porque ni siquiera muchos deben saber de qué se trataba la batalla de Chacabuco. Claro, claro. Pero bueno, en esa época había un camino viejo, que es por donde fue una división del ejército, y San Martín había mandado al general Soler por la derecha, digamos, por el flanco derecho, por lo que se llamaba el Camino Nuevo, para que apareciera de sorpresa por arriba de los cerros y bajara con la caballería, ahí venían el grueso de los granaderos, y pudieran atacar oblicuamente, es decir, nuevamente vemos ahí el ataque oblicuo que utilizaba también San Martín, y eso ocurrió. Este ataque oblicuo se demoraba en un momento, y San Martín había mandado hacia el frente a O'Higgins con un cuerpo de infantería para comenzar la batalla, digamos, para tenerlos haciendo escaramuzas, pero no para aferrarse al combate, que hubiera un tiroteo, pero no aferrarse al combate. Bueno, O'Higgins se envalentonó y les dio una arenga impresionante a los soldados y se fue al frente con todo, porque estaba decidido y se veía con fuerzas. La cosa fue que desde un barranco de la parte de arriba lo empezaron a fusilar a los soldados de O'Higgins y le mataron como 10 soldados en ese momento, y se vio comprometida la situación. Y San Martín le pega un grito a Álvarez Condarco y le dice: Condarco, corra a buscar a Soler y que apure la marcha. Y él llamó al escuadrón de escolta de granaderos a caballo, que era la escolta, el cuarto escuadrón de granaderos a caballo, que era su propia escolta, y cargó personalmente con sus granaderos para sacar de ese atolladero en donde estaba metido O'Higgins con todo ese regimiento de infantería, que la mayoría eran negros. En el medio del entrevero, donde San Martín arriesga su vida y participa personalmente de ese ataque, aparecen las fuerzas de Soler que bajan desde los cerros y bueno, los granaderos eran implacables, sableaban todo lo que encontraban y la victoria fue absoluta. Después de la batalla, se encontraron durante 8 días posteriores a la batalla, se encontraron más de 600 muertos desparramados por los montes. Ah, tremendo. Gente que había quedado herida y acuchillada y moría ahí en los montes, una manera muy dura de morir.
claro. Más todos los muertos que hubo, que se encontraron ahí en el campo de batalla al finalizar la batalla. ¿Cuántos soldados tuvo el ejército argentino en la batalla de Chacabuco y contra cuántos pelearon? Aproximadamente el ejército argentino combatió con unos 3.000 soldados. Ah, mucho, Y claro. las fuerzas de Maroto, que era el general español, estaban más o menos en los 2.000. Es decir, los agarró con superioridad numérica por esto que había hecho Marcó del Pont de desparramar fuerzas hacia el sur de Chile, Claro. y no dar la batalla en el lugar que correctamente estaba confundido. Entonces, sumado esto a la táctica empleada por San Martín, a la vehemencia de los granaderos a caballo, que los granaderos a caballo fueron una fuerza implacable durante toda la campaña libertadora y muy moderno para la época, digamos, porque era una caballería rápida, veloz, con jinetes sumamente hábiles, Claro. con caballos muy entrenados y con un general, un jefe que los había entrenado personalmente, digamos, en el arte del uso de las armas y de Claro. las tácticas, etc. Pero poseían un espíritu. Este espíritu se puede ver en lo que ya habíamos comentado anteriormente, en el reglamento de los granaderos a caballo, un espíritu, digamos, de vida piadosa, donde tenían fe en Dios, y de una mística de lucha, de milicia, implacable con el enemigo, no bajaban la cabeza jamás, no rehuían un combate jamás, ni siquiera en inferioridad numérica, y eran capaces de hacer cualquier cosa, eran unos tipos de primera. Y lo demostraron en innumerables escenarios de combate, de pequeños combates, donde, bueno, mostraron su valía, ¿no? Claro. De lo que mis hombres, San Martín decía, de lo que mis hombres son capaces, solamente yo lo sé. Son capaces de cualquier cosa, decía. Y hay varias anécdotas. Bueno, un comentario nada más, ahí al final de la batalla se armó un lío entre Soler y O'Higgins. Una discusión, porque O'Higgins cometió un error que hubiera probablemente costado la victoria de esa batalla de Chacabuco si no intervenía personalmente San Martín. Y O'Higgins le decía a Soler que se había demorado en el correr por el Camino Nuevo. Claro. Así que esa discusión con ese general Soler, que era prácticamente lo que hoy diríamos un comando Soler, dormía a la intemperie, tiraba sobre la montura, era un hombre realmente austero, un militar de ley, pero bueno, el temperamento lo traicionó ahí y bueno, la importancia política que tenía O'Higgins para Chile hizo que San Martín lo tuviera que mandar de vuelta a Buenos Aires, a Soler. Y se quedó sin un general importante. Ah, mira, no En sabía esos eso. momentos. Mirá. Claro. Bueno, entra San Martín con el ejército y O'Higgins a Santiago de Chile, manda a buscar a Marcó del Pont, que se había escapado, lo atrapan y lo traen a la presencia de San Martín. Y Marcó del Pont decía que era la mano negra de San Martín, tantas cosas había hablado previamente. Entonces San Martín lo tiene en una sala de espera para poder entrevistarse con Marcó del Pont, lo hace esperar un buen rato y después sale y le dice: ¿cómo le va, mi general? Venga esa mano blanca para saludar esta mano negra. Tenía Y humor. después lo manda, sí, tenía sentido del humor, y después lo manda preso, a Marcó del Pont lo mandó preso a San Luis, y a todos los oficiales que atrapó
y a Marcó del Pont después finalmente lo terminan mandando a Luján de Buenos Aires y allá muere en la cárcel este hombre. Se enfermó y se murió. Para acelerar, digamos, San Martín vuelve a Buenos Aires después de Chacabuco Perdón, para él pedir. deja un gobernador en Chile, deja a él Sí, primero querían que él fuera el gobernador. gobernador de Chile, digamos, el, el, el director supremo de Chile. Pero San Martín se niega, renuncia firmemente 2 veces porque no le insistían, y él sostenía que tenía que ser O'Higgins quien pasa a comandar Chile, a ser digamos, el gobernador político de Chile. Y San Martín necesitaba seguir formando la fuerza que iba a liberar a Chile y a Perú. Entonces se va a Buenos Aires a dar información de todo lo sucedido, le manda una carta primero a Pueyrredón y después va a Buenos Aires y se reúne, se encuentra con su mujer, etcétera, y se reúne con Pueyrredón y le dice, bueno, ahora lo que queda es continuar para desalojar a los realistas que están en el sur de Chile, en Talca, han escapado algunos hacia la ciudad de Talca, y les han mandado por mar desde Perú refuerzos. Tengo una Entonces, todo pregunta, ese año Jorge. dice, sí, Discúlpame, los soldados realistas que eran criollos también, no eran nacidos en España, en Europa, eran criollos al servicio de la corona, entiendo. Cuando el ejército realista, digamos, se da por vencido, ¿esos soldados qué son? ¿Hechos prisioneros? ¿Son ejecutados? ¿Entran a formar parte del ejército americano? ¿Van a su casa? Es decir, ¿qué es lo que sucede a con ver, un ejército no todos los soldados, digamos, americano al servicio de la corona? Sí, muchos soldados americanos reclutados en el país, en Chile, por ejemplo, reclutados a la fuerza por los españoles, prestaban servicio a España. claro, Pero no era así con todo, habían muchos españoles también, y cuando se produjeron muchas veces deserciones del ejército español y se sumaban a las fuerzas del ejército patriota. claro, Por ejemplo, es famoso en Perú el batallón Numancia, que era un batallón impresionante que tenían los españoles, se pasó todo al ejército patriota, ah, mira, y desde el coronel, que era el jefe de la unidad, hasta el último de los soldados. claro, Bueno, esas cosas ocurrían. Y no, San Martín lo que hacía siempre en las batallas era ahorro de sangre. Es decir, cuando veía que la batalla ya estaba definida, no seguía matando gente, claro, se procuraba, digamos, todos los servicios de asistencia a vencedores y vencidos, y a todos los oficiales y soldados que se tomaban prisioneros se los mandaba a San Luis. Normalmente era a la ciudad de San Luis. Cruzaban la cordillera y se los mandaba a San Luis, que era como una cárcel en el medio del campo donde no tenían posibilidades de escapar hacia ningún lado, claro. porque si se escapaban serían rápidamente apresados, no tenían dónde ir. Entonces era una cárcel, el pueblo era una cárcel a cielo abierto, digamos. Sí, 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 Era lo que había en la época, claro, la manera de tener a los... Incluso hubo un motín en San Luis con una balacera en la casa del gobernador, donde terminan muertos varios oficiales importantes de los españoles, después de la batalla de Maipú ocurrió ese motín. Bueno,
todo ese año fue de preparativos y se hace los españoles habían recibido refuerzos a través del mar desde Perú y se hace una importante operación sobre el sur de Chile. San Martín envía a hombres de primera línea, como eran Las Heras, que ya conocía todo el terreno, a O'Higgins, etc. Y se da una batalla muy importante que se dio también de manera nocturna en Talcahuano, que era una ciudadela prácticamente, que finalmente no se pudo, la asaltaron, habían tomado una parte de esa ciudad y no pudieron tomarla finalmente porque la defensa era muy férrea y ahí demostró su valía como soldado el coronel Las Heras. Bueno, y resumiendo, pasa todo ese año en todas estas escaramuzas, pequeños combates que se daban en el sur de Chile, persecuciones, toma de prisioneros, hasta que San Martín moviliza todo el ejército con un fuerte de 7.000 hombres hacia el sur, hacia Talca, y se prepara para una batalla al día siguiente en un lugar que se denomina Cancha Rayada. Y ese lugar fue donde se prepararon ese día 5 de abril de 1818, y los españoles estaban muy desmoralizados y se sentían fracasados y que iban a sucumbir al día siguiente, porque ya conocían cómo era el ejército de San Martín. Entonces, el comandante español se mete a la capilla a rezar el rosario esa noche y como a las 9 de la noche sale con la brillante idea de que ataquemos ahora de noche, les damos una sorpresa. Y evidentemente fue una sorpresa donde se armaron unos tiroteos nocturnos para la época que eran, digamos, no era usual los ataques nocturnos, y el tiroteo entre ellos se dieron propio fuego, los españoles se mataron entre ellos, en un momento tuvieron como 200 muertes. Mucho. Pero el desorden fue tal que un disparo entró al campamento de los patriotas y en un momento hieren en un brazo de un disparo a O'Higgins. Y bueno, la confusión era total, se desbandó todo el ejército y corrieron hacia donde podían. Y Las Heras nuevamente entra en protagonismo y logra reunir una división de 3.500 hombres y hacerlos caminar, digamos, a marchas forzadas hasta Santiago de Chile. Pocas horas después llega San Martín con otra fuerza, y en Chile en Santiago habían señales de alarma de que volvían a venir los españoles, ya habían familias que estaban pensando en cruzar la cordillera de nuevo, es decir, gente que estaba, y no solamente gente que estaba dispuesta a escapar, sino gente que ya mandaron cartas a los generales españoles ofreciendo sus servicios para todo lo que necesitaran. Claro. Bueno, entre el 5 de abril y el 19, que fue la batalla de Maipú, esos 15 días también hubo una febril actividad en Santiago preparando la batalla. En un momento se hace una reunión de Estado Mayor y San Martín le pregunta a Fray Luis Beltrán: Teniente Coronel Beltrán, ¿cómo estamos de munición, de cartuchos para el combate? Y Beltrán le dice: hasta el techo, mi general, no tenían ni un cartucho. Entonces puso a
a trabajar a las mujeres y a los niños para armar los cartuchos para la fusilería, para las carabinas, durante días y noches seguidos, hasta que logró tener una cantidad de 100 cartuchos por soldado, con las piedras, las piedras para la chispa, etcétera, todo lo que necesitaban, con 6 piedras para la chispa para cada uno, etcétera. Y llega el día 19 de abril, San Martín había dispuesto en los campos de Maipú el ejército, y Beck sale disfrazado de paisano desde arriba de un cerro, con poncho y chambergo, y observa la disposición del ejército enemigo. Y dice, qué brutos que son estos maturrangos. Hoy la victoria es nuestra, el sol por testigo. Y se volvió, dio una arenga a los soldados. Ya estaban informados todos los soldados a través de sus oficiales que nadie podía retroceder, solamente se podía retroceder si había una señal oficial, formal, con las banderas y con las órdenes verbales de los oficiales, si no, no se podía volver caras al enemigo. Y además, para corroborar que esto sucediera, en la retaguardia del ejército argentino, del ejército patriota, digamos, había 25 granaderos dispuestos a sablear a cualquiera que retrocediera. Entonces se le dio a las 11 de la mañana un trago de ron a cada soldado, media ración de ron, y comenzó el ataque, y con una disposición táctica que todavía hoy vienen a estudiar desde distintas academias militares del mundo. Y la batalla duró desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tremendo. Fue una batalla muy grande porque habían 5.500 españoles contra 5.000, casi 5.000 soldados patriotas. Y se definió también con el ataque de la reserva que tenía San Martín en un plano inclinado, es decir, el ataque oblicuo hacia el lugar más débil del enemigo. Y bueno, quedaron en el campo de batalla aproximadamente unos 3.000 muertos españoles. Y la última parte de la batalla se habían abroquelado, digamos, en una finca. Los españoles habían puesto en el callejón de esa finca, que estaba en bajada, en un cerro, un cañón, y con eso disparaban a las milicias criollas que querían asaltarlos, hasta que el general Las Heras adopta una carga por los flancos y logra penetrar hasta la finca, hasta el caserío, y bueno, y los granaderos hicieron el resto y se terminó ahí la batalla. Con esto quedó liberado finalmente Chile, porque lo que había sucedido en Chacabuco un año antes no había alcanzado, dado que los realistas habían enviado tropas a través del mar. Claro. Siempre siguieron mandando tropas a través del mar, hacia Talca, hacia el sur, amenazando, digamos, a las fuerzas de San Martín, pero no hubo cosas demasiado importantes. O sea, la victoria fue en Maipú, la victoria definitiva es Maipú. Claro, la victoria definitiva para que Chile quedara libre de los españoles fue en Maipú. Bien. Y ahora, todo ese año 18... Tremenda, ¿Cómo? ¿no? Muchas muertes. Sí. Un sacrificio enorme sí. De ambas partes, porque uno muchas veces, discúlpame, Jorge, cuando leía de chico la revista Villiquen, ¿no? Pensaba que las batallas nuestras argentinas eran batallitas, morían 10 personas, 15 personas, no sé, como en San Lorenzo, no sé, como escaramuzas, ¿no? Nada que ver con las batallas estas de la época napoleónica. Pero aquí tenés una batalla muy grande, con muchas muertes. Maipú es tremendo. Sí, lo que será después de un campo, después de la batalla, observar el campo cubierto de cuerpos, de muertos,
espectáculo realmente tremendo, ¿no? Y sí, todo un... Un gran En esa, sacrificio. en esa, en esa batalla O'Higgins no pudo participar porque estaba herido en el brazo y, y se había quedado en Santiago, digamos, en las oficinas esperando novedades. Claro, Y en un momento no dio más y pidió el caballo y se fue con su escolta hacia el campo de batalla y bueno, ya estaba finalizando la batalla y ahí es que se dan ese abrazo con San Martín, los dos libertadores, y hay un cuadro muy, digamos, significativo que da la semblanza de ese momento. claro. Bueno, San Martín vuelve y ahora comienza toda otra historia, que es la formación de una flota para ir a Perú, que era algo tan loco como Loco, claro. cruzar los Andes. Claro, claro, Una cosa claro. así. Claro, es como un segundo Eh, Andes de agua, claro, una claro. cordillera de agua. No hay que olvidar que San Martín fue soldado Claro, durante un año completo fue infante de marina, claro. en una embarcación como infante de marina. Fue oficial de la Infantería de Marina también en España. Es Sí. decir, que el hombre tenía la experiencia. Pero ¿cómo comienza la historia para poder hacerse de una flota? Es decir, primero que nada, asaltaron una nave en el sur de Chile, en un lugar que se llama Valdivia, que es como una ría, como una entrada, y hay unos fuertes que están desde la época de la conquista española. Unos fuertes que todavía se pueden ver y se pueden visitar con cañones. Es decir, que no podía entrar cualquiera porque eran cañoneados desde los fuertes. Tenían que Jorge, tener una autorización. Sí. Jorge, te propongo, si querés dejar un cuarto capítulo, terminamos acá esta charla. Bueno, Y en cómo la no. próxima, vamos a ver cómo San Martín organiza una flota. ¿Te parece bien? Bueno, con todo gusto. Dale, Bueno, Eugenio. dale. Muchísimas gracias, un placer. Muy bien. No, de Te nada. mando un Un abrazo. abrazo. Chao.